Buenos días con todos, bienvenidos a un programa más de sucesos, aquí por OnePlus. Tenemos una vez más a otro gran invitado, tenemos aquí a César Flores Cordero, reconocido analista político, quien nos va a compartir su visión acerca bueno, todo este proceso de diálogo que se ha armado luego del paro nacional entre el gobierno, la CONAIE y otras instituciones que están tratando, digamos, de superar los impases que digamos, todo repercutió en el paro que tuvimos ya hace pocos días. Así que César, bienvenido aquí a OnePlus y al programa Sucesos. Muchas gracias, Alfredo. Un gusto estar aquí en este espacio. Sí, así bueno, como un poco para ponernos en el tema, aprovechando tu visión en que siempre estás comentando de todas estas situaciones actuales que se dan en la política, ¿cuál es tu visión acerca del proceso de diálogo que se ha entablado entre el gobierno y distintas organizaciones, entre las que destaca la CONAIE, para tratar de llegar a un acuerdo a través de estos diálogos? Bueno, nos encontramos en un momento en que se sienta el gobierno nacional a dialogar con determinadas organizaciones sociales, que son la CONAIE y sus dos aliadas, pero que representan a un segmento de la población de manera válida, creo yo, pero limitada. Y discuten a través de estas mesas técnicas algo que en su conjunto casi que es ponerle medio plan de gobierno al gobierno nacional. Y es algo que yo creo que tenemos que analizar detenidamente porque por un lado, sí, el gobierno no ha estado cumpliendo el plan de gobierno que propuso, ni siquiera entendido de la manera modificada con el que se presentó ya en segunda vuelta, más allá del texto, ¿verdad? De lo que iba a ser el gobierno del encuentro. No ha ido cumpliendo con esas cosas, ni tampoco la línea histórica de creo, ni siquiera con la subida de impuestos, no. Entonces tienes una deficiencia del gobierno ahí. Pero por otro lado, la CONAIE no es una organización que va por elecciones ni gana legitimidad por un mandato de esa manera. Su brazo, digamos, brazo entre comillas partidario, que es Pachacutic, está en la Asamblea Nacional bien representado, pero no ha podido alcanzar por las vías institucionales empujar esta agenda. Esto se está haciendo desde un lugar, un espacio fuera de la institucionalidad, creo yo, o medianamente afuera de ella, y nace de un proceso de violencia y de medidas de hecho, donde se cometieron excesos de parte del gobierno y de parte de las organizaciones sociales y donde todo el mundo se está lavando las manos. Entonces estamos en una posición donde organizaciones que son muy legítimas, tal vez están, creo que se están extralimitando, ¿verdad? Hablando de temas que incumben a todo el país, con un gobierno que no supo responder de manera adecuada en su momento y a través de unas mesas que no son el camino que está diseñado en la Constitución y las leyes. Entonces yo creo que eso nos dice algo sobre nuestra democracia. Y es que las instituciones no funcionan como deberían. El gobierno no responde y la asamblea, que es donde deberían resolverse estas grandes diferencias y presentarse los proyectos de ley que necesitas para muchas de las propuestas de la CONAIE, no está funcionando, está atascada. ¿Por culpa de qué? Por culpa de los bloques que están llenos de asambleístas con una calidad intelectual casi nula, donde se rompen y están llenos de camiseteros y tránsfugas, de un ejecutivo que tampoco ha sabido dialogar. Yo sí cito mucho y seguiré citando el caso de la reforma tributaria, donde el gobierno estuvo negociando con Pachacuti que la idea, y a última hora dice, no quiero más, voy a pasar el proyecto original, y como no tienen los votos, lo mete por el Ministerio de la Ley con la abstención sospechosa del correísmo, ¿no? Pero ¿qué hace el gobierno al hacer esto? Logra pasar su reforma tributaria como ellos querían, como el FMI quería, pero pierden la oportunidad de decirle a Pachacuti que le di en su momento, ¿saben qué? Voy a cambiar mi plan, voy a ceder, voy a mover cosas, voy a recaudar menos, pero les doy a ustedes, los moderados de Pachacuti, que le di una prueba de que hay resultados positivos de apegarse al gobierno. Sí, me apoyan, pero yo les doy algo y ustedes representan el pedido de la gente de que no haya tantos impuestos. Pierde esa oportunidad. Y muchas cosas como esas, aparte de las descalificaciones, las acusaciones de corrupción asambleístas que luego no se fundamentaron, los ataques a líderes de partidos como Herbas y Nebot, todo eso, ¿verdad? También de parte del gobierno, como de parte de los bloques, ha vuelto la asamblea inviable. Entonces, como no hay un déficit democrático ahí, no son representativos ni funcionan, las cosas lamentablemente e injustificablemente terminan en la calle, con muertos y heridos, y ese proceso en la calle termina en esas mesas técnicas. Ahora, has tocado unos temas súper importantes. Uno de esos es lo que obviamente llama la atención de muchos, porque más allá de las mesas de diálogo,
quizás, digamos, los resultados que se llegarán a tener en estos diálogos van a necesitar necesariamente una respuesta legislativa o una respuesta a través de otro acto normativo. Y va a ser complicado teniendo en cuenta la escasa, digamos, aprobación política que tiene el gobierno en la Asamblea. Yo justamente pensando en esta entrevista, me puse a pensar, yo creo que soy mayor que tú, obviamente, pero me puse a pensar es que creo que es la primera vez que veo que un gobierno a poco más de un año tiene tan poca respuesta en la Asamblea. O sea, se ha quedado casi que sin aliados, tiene muy poca participación al final en la cuota. Entonces vuelve un poco, creo yo que vuelve un poco inviable este proceso de diálogo, siguiendo un poco tu razonamiento, pues, ¿no? Pero otra idea que también tú pones, que también me parece muy interesante, es que se tocan temas que a la final es pertinente que estén otros grupos también representados. Por ejemplo, se me ocurre que una de las mesas tiene el tema de las deudas en la banca privada. No sé si en esa mesa no he podido investigar si es que ya hay un representante de la banca privada o representantes de la banca privada para saber cuál es su posición sobre este asunto. A ver, ahí tenemos el problema, ¿no? De que la CONAIE, claro, trata temas de que siempre van a afectar a todo el mundo, siempre, ¿no? Porque incluso cuando hablamos de temas ambientales, explotación minera en sus territorios ancestrales, comunales, eso eventualmente afecta a otros elementos de la sociedad y al erario nacional, al erario público. Pero es más justificado porque es algo un poco más limitado y muy relacionado a sus comunidades y están en todo el derecho. Pero cuando ya empezamos a hablar de subsidios para todo el país, cuando estamos empezando a hablar de una diversidad de temas como también lo que se discutió en la mesa financiera, ya, como no, ya te está saliendo de órbita, ya está yendo más allá de lo que generalmente una organización, no hablo particularmente de la CONAIE, hablo cualquier organización social debería abarcar en una democracia. Entonces, hay una falta también de representatividad o de representación, mejor dicho, en estas mesas. Pero claro, pues, ¿cuál sería la solución intuitiva? Mete a todas las organizaciones sociales. Aparte de que eso logísticamente es imposible, terminas creando como que una Asamblea Nacional paralela. Entonces, ¿por qué simplemente no vamos al modelo de representación normal que es la Asamblea Nacional? Porque está delegitimada y regresas al problema original. Aparte, también la CONAIE expresa a través de algunos de sus miembros, o suele expresar a través de algunos de sus miembros, la idea de que ellos sí han consultado con las bases y con quienes sí han sido parte del proceso de lucha. Como si haber sido parte del proceso de lucha te legitima hablar en nombre de todo el país. Y ahí tienes ese problema, ¿no? De que, o sea, entonces aquí el mandato popular sale de quien, ¿verdad?, en la calle pelea. Así no es una democracia. Así no funciona no debería funcionar una democracia. Y luego también tienes, por supuesto, a Leonidas Issa, que en una entrevista en GK, recién acabado el paro, decía, nosotros hemos estado esperando el diálogo y no ha funcionado. Y si nos dieran otra opción, felizmente vamos por otra opción. Pero la respuesta es que la otra opción existe, señor, va llegando una elección. Con esto no digo que el que gana la elección tiene derecho a hacer lo que le dé la gana, que de hecho eso es el problema de este gobierno. Ganó en minoría y no supo hacer consensos. Pero para hacer y empujar tan fuertemente un plan de gobierno, él debería ganar una elección o debería apoyar en que gane una elección y meterse en ese proyecto. Pero esa es la opción que están buscando ya está ahí y la han desestimado. Ahora, aprovechando tu visión como analista político, ¿qué salida le ves al gobierno un poco para hacer viable un poco toda esta situación? O sea, de repente buscar un consenso, por ahí su aliado natural que vendría a ser el Partido Social Cristiano ha dicho a través de sus líderes que una reconciliación es prácticamente imposible, pero ¿tú qué salida le puedes ver? A ver, yo creo que ya es muy difícil. Se han quemado muchos puentes, pero nunca es imposible y por el bien de la democracia no hay que pensar que es imposible. ¿Mm? Al país le conviene que los periodos, primero que funcionen bien los gobiernos en sus periodos y los terminen. Este gobierno, para poder funcionar y terminar, tiene que tratar de, claro, restaurar su relación con el ala que todavía está dispuesta a dialogar en Pachacuti, que ahora lo va a hacer y lo viene haciendo ya bajo amenazas, hasta con la integridad física de las familias de los asambleístas, lo que vimos en la votación para el artículo 130, con el ala de la idea que todavía está dispuesta a negociar y la otra ala medio rebelde, aunque bueno, ya casi que han tomado el control del partido, yo creo que también están dispuestos a dialogar hasta cierto punto, y luego con el Partido Social Cristiano y varios de los independientes. Pero el problema es que con prácticamente ninguno de ellos puedes entablar ahorita o con el resto de tu gobierno una relación como la que pudiste haber entablado al principio.
con el rompimiento del pacto tan brusco y sin aviso que tuvieron con el PSC, ahí quemaron ese puente, aparte de haberle dicho conspirador a Nebot una y otra vez y haber soltado a sus comunicadores, a sus voceros informales, a caerle encima al PSC todos los días, pues, ¿no? Ahí ya quemas un puente, luego quemas los puentes con Pachacutic y con las acusaciones contra Herbas, el caso de la IDE y contra asambleístas de Pachacutic, de nuevo, sin presentar evidencia, ya, verdadera evidencia contra los asambleístas de Pachacutic. Ahí ya quemaste los puentes. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que entender que ya la situación es complicada, que nunca va a volver a ser ideal, pero tratar de buscarlos. ¿Y cómo? No sentándose desde Carondelet, redactando un proyecto de ley y mandándolo. Y ya mandado medio conversar con ellos. Invitarlos a hacer una agenda legislativa de consenso. Que va a ser difícil, porque ya que no le conviene al PSC, a la idea de Pachacutic, verse como muy cercanos a un gobierno tan tóxico, porque es tóxico ahora y tiene baja popularidad, tratar de, sin hacerlos ver como gente que pacta con el gobierno, tratar de, en la práctica, generar una agenda legislativa. Y decir, vamos a presentar, ¿saben qué? Y hasta preséntenlo ustedes, que el PSC presente esto, que Pachacutic presente esto, que Independiente X presente esto, y ya viene craneado, digamos, desde Carondelet y desde la bancada oficialista, desde la bancada de la oposición más amigable, y empezar a mover leyes. Eso es uno. Y lo otro, para no alargarme tanto, ¿qué más puede hacer el gobierno? Ganar capital político. ¿Cómo? Con obras. A ver, el presupuesto es un tema complicado, no es que la plata sobra, pero vienen aplazando demasiado el Frente Social y urgentemente tienen que poner manos a la obra con la rapidez posible en salud, en educación, en pagar la deuda interna para que se mueva el dinero y empezar a ver eventualmente un cambio en la economía. Esas dos cosas necesita hacer el gobierno. ¿Consideras que las elecciones seccionales que se vienen pueden ser un buen termómetro para determinar el futuro de lo que podría ser una, digamos, una futura presidencia, una futura asamblea? No, realmente siempre hay una diferencia entre lo que pasa en las seccionales y lo que pasa en las generales. El correísmo en su mejor época, a ver, hay gente que exagera, no le iba mal, pero tampoco le iba tan bien. Y tenía resultados muy distintos. Y había fenómenos como el de Guayaquil, donde había un gran segmento de esta ciudad que en elecciones seccionales ha sido no solo nebucista, sino desde la época de frescoleros socialcristianos, a muerte, a rajatabla, y le iban por Correa y votaban por Correa. Y votaban por los asambleístas de Correa muchas veces. O votaban por, también en su momento, por Jairala, aliado con Correa de prefecto. O sea, hay esas mezclas, ¿no? Entonces, las seccionales no te dicen demasiado sobre lo que vas a poder ver en unas elecciones generales. Sí nos pueden lanzar figuras a la palestra o pueden mostrarnos hasta dónde llegan ciertas figuras. Por ejemplo, aquí podemos ver si Cintia Viteri se está consolidando, debilitando. Aquí podemos ver el surgir tal vez de nuevo en Guayaquil de Pedro Pablo Duarte, puede ser que es alguien nuevo. Podemos ver en Quito qué tal le va a PJ Freile, que ahora parece que se lanza con el Partido Socialista, y que llamó la atención mucho en las últimas elecciones. Podemos ver si el correísmo se sigue manteniendo con control del territorio hasta cierto punto en Manabí, no decepciona a sus votantes y en Esmeraldas por el tema de los candidatos que ha escogido. Puede haber una serie de cosas, pero no engañarse tampoco, porque muchos de los prefectos y alcaldes van a ir con un partido y a los 2 meses se van a desentender, no todos, pero la mayoría. Y esos son alcaldes que o van cambiando de partido todas las elecciones, o lo que es cómico. Yo me acuerdo que las de 2019 en Inmaduro, un caso interesante, donde había una alianza que creo que era Avanza, PSC, ID, el movimiento de Espinel en esa época, de todo, como 6 partidos de movimientos en uno. Entonces, eso de nuevo hay que recordar, no nos va a decir demasiado tampoco. Claro, esas son las maravillas de nuestra política. Y una pregunta, ¿consideras tú que le ha faltado quizás un poco más de visión estratégica general del gobierno en el manejo de toda esta crisis? Definitivamente. Empecemos por el arresto a Isa. Más allá de los jurídicos, que yo no soy abogado, pero personalmente como ciudadano informado, digamos, lo veo bastante problemático, por decirlo de alguna manera. Pero más allá de que creamos o no qué merece o no frente a la justicia de la unidad Isa, el proceso. Ahora, o la manera en que hicieron los hechos. Pero veámoslo desde el punto estratégico, político. En ese momento recién empezaba a armarse las cosas. Se notaba que venía con más fuerza la movilización, pero recordemos que ya hubo un par de intentos de movilización de ISA en este gobierno que quedaron en nada.
Y recordemos cómo también movilizaciones que vinieron del campesinado de la costa, de los arroceros y bananeros, se resolvieron rápido. Pero al detener a Leonidas Issa, ¿qué le transmite el gobierno a Issa? Le dice, cuando yo dije que quería verte pudriéndote con tus huesitos en la cárcel, no era un bluff. Realmente lo quiero hacer. Por ende, incentiva, primero que le informa a Issa, mis intenciones son verdaderas, le demuestra el poder del Estado, lo puedo hacer, te puedo meter en cana. Entonces, Issa entiende en ese momento, como cualquier actor racional, yo tengo que defenderme ¿cómo? Imponiéndote costos, demostrándote que meterme preso te va a costar altísimo. Entonces, ahí incentivó, creo yo, el gobierno a Issa a actuar con toda la fuerza posible para decir al gobierno, no puedo evitar que me pongas preso o que me detengas, pero ojo, te va a costar muchísimo. Entonces, el momento en que el gobierno hace eso de manera tan burda, lo incentiva, lo motiva a Issa a ir con toda su fuerza. Segundo, unifica internamente a la CONAIE, porque también, ¿qué le transmite a los otros dirigentes también como actores racionales? Si Issa puede caer, ¿quién dice que no puedo caer yo después? Entonces a ellos les interesa también unirse en esa campaña de imponerle todos los costos posibles y tal vez de ser posible tumbarlo para salvaguardarse a ellos mismos. Entonces ahí también genera una cohesión, no tan romántica, porque también un romanticismo del mártir, pero también bastante racional, bastante yo me tengo que cuidar, cómo me cuido, demostrando que te metes con uno, te metes con todos y te metes con uno te va a costar muy caro. Ahí, por ejemplo, un grave error estratégico. Otro error estratégico del gobierno, te vas a sentar a una mesa de diálogo y los acusas de narcotraficantes o de trabajar con narcotráfico. ¿Qué significa eso? Que si tú firmaste un acuerdo con ellos y te has sentado con ellos, has firmado un acuerdo con el narcotráfico y te has sentado con el narcotráfico. Tú que dices que eres el presidente de un gobierno que está en la franca guerra con el narcotráfico. Y eso mientras lo mandas a Jiménez y a otros a dialogar, y no es nuevo. Estoy cerrando la idea, ¿no? Ya en su momento Jiménez se lo mandó a dialogar con las bancadas, hubo una buena reacción, comparado con Vela lo hizo muy bien Jiménez, y mientras Jiménez dialogaba con los asambleístas, el presidente empezaba a volver a atacar a sus líderes. Y los voceros informales del presidente empezaban a darle palo también a esos partidos de movimientos. Entonces, hay demasiadas vocerías y que entran en contradicción, en contraposición. Y eso es inviable como comunicación y como una estrategia Claro, y política. aparte que esas declaraciones del presidente en la que él dijo que básicamente muchos de estos grupos sociales que protestaron estaban en verdad financiados por el narcotráfico, también despertó la reacción en redes sociales de muchas personas que decían, oigan, yo también apoyé de esta manera las protestas, yo no soy narcotraficante. Entonces creo que eso también creó una respuesta negativa en algo que al parecer ahora último los gobiernos también se fijan mucho, que es en las redes sociales. Así es. Y yo creo que algunos exageran y las miran demasiado. A ver, las redes sociales no son muy representativas en ningún país, peor en Ecuador. Pero tal vez puedes observar que mucha de la gente que sí está en redes sociales también es la gente militante. Y que mucha de la influencia que antes tenían los periódicos y la televisión se va desplazando a las redes. Entonces sí son importantes, solamente que a veces sí, pareciera que casi que gobiernan leyendo Twitter, lo cual no es muy prudente. Es necesario tener Twitter y hasta las cadenas de WhatsApp que tanto se ignoran, pero creo que son muy importantes a la mano. Pero eso entre muchas cosas. El problema es cuando uno está demasiado pendiente de una red social en particular o solo de las redes sociales. Claro. Ahora, volviendo un poco al ambiente pre-mesas de negociación, ¿tú consideras que a Leonidas Issa de repente se le fue el control de las personas que estaban bajo, digamos, bajo esta ala de los grupos sociales en medio de las protestas? A ver, no hay por qué creer. No hay por qué creer cada vez que dicen se nos fue de las manos, que es a lo máximo que llegan, porque la otra es se nos infiltraron. Tampoco hay por qué dudar, porque falsos positivos existen en Latinoamérica, es una receta clásica, perfeccionada en Colombia, aquí al lado. Pero tampoco hay que creerles todo lo de que se nos fue de las manos. Pero sí es razonable también pensar de que se le pudo en ciertas instancias ir de las manos. ¿Por qué? Porque Leonidas Issa maneja en teoría la CONAIE, que sí tiene una estructura con bastante cohesión, pero que no es perfecta, no es un ejército. Que no solo es la CONAIE, hay dos organizaciones más montadas en ese frente. Y que no solo es ese frente, porque también se levantaron dirigentes correístas y se levantaron dirigentes sin bandera de partido.
Y también hubo incidentes de delincuencia en paralelo a la protesta que nada tenían que ver con la protesta. Entonces, sí, o sea, yo creo que hay que manejarlo con suspicacia, pero es razonable pensar de que evidentemente Leonidas Issa no podía tener control de todo. Que igual no le quita, no le exime totalmente la responsabilidad, porque después de todo es el que motiva el escenario, ¿no? Y es el que va anunciando que vamos a, literalmente, con estas palabras, vamos a las medidas de hecho. Así es, bueno, ha sido un diálogo bastante interesante. Quiero agradecer a César por su presencia, aceptar la invitación sin haberme conocido de manera personal. Le pregunté y estuvo presto para esta declaración. Ha sido muy interesante cada vez que leo tus comentarios. Siento que he aprendido mucho. César, te dejo para que te despidas de la audiencia de OnePlus. Muchas gracias, Alfredo, por su gentil invitación. Un saludo a todos los que nos han escuchado. Ha sido un placer poder compartir mis opiniones con ustedes y espero que les haya gustado. Muchísimas gracias y seguimos con nuestra programación.